En un mundo donde las decisiones empresariales marcan el rumbo del futuro, cada inversión tiene voz, historias reales, consejos prácticos y toda la energía para llevar tu empresa al siguiente nivel. Bienvenido a donde el dinero se mueve, las empresas evolucionan y el futuro se negocia. Esto es MBS Negocios con Arlene Muñoz, la voz que une a todos los líderes. Es lunes, hablemos de negocios, de economía, de todo lo que pasa en nuestro país. Hoy me acompaña en la mesa Aramis Flores, ¿cómo estás? Felices lunes de tecnología, Nativo Digital, ya extrañaba la cabina, Mau, Erika, pues todo sí, el pero equipo. andabas en Brasil, o sea, Ya, no regresando. entiendo que extrañes y te vayas. Cubriendo MBS con orgullo de México. Venga, eso está bien. Oigan, pues en la capital del país, muy movida, con desafortunadas noticias. Bueno, en actualización siguen retirando los escombros del edificio colapsado. En fin, ojalá que llegue a buen término esto sin duda. Y bien, pues Aramis, ¿dónde nos encuentran? Totalmente, toda la audiencia puede estar en contacto con nosotros. El teléfono en cabina es 55 51 62 1025. También tenemos un WhatsApp para estar en contacto directo, preguntas, comentarios, etcétera, al 56 43 16 95 80. Y obviamente también puede estar en contacto directo con nosotros en X, en Instagram y en TikTok como MBS Noticias, también como Arlene Muñoz. También ahí pueden encontrar toda la información con Arlene, ahí sugerencias, etcétera. Y también como Aramis México en X también me pueden encontrar. Y bueno, empezamos con el programa del día de hoy, ¿no, Arlene? Me encanta, vámonos a las noticias. Radar Empresarial. Los principales indicadores de Wall Street y la bolsa mexicana operaron a la baja este lunes por la tensión geopolítica ante la guerra de Estados Unidos en Irán. El Dow Jones registra una baja de 1.06%. En tanto, el Standard & Poor's 500 cae 0.97% y el Nasdaq cayó 0.48%. En México, el índice de precios y cotizaciones cayó 2.34% para ubicarse en los 65.738 unidades y el FTSE Viva bajó 2.49%. La escalada en Oriente Medio también estuvo causando un efecto dominó en el precio del crudo y lo podría disparar hasta los $150 o más. El precio del barril Brent cayó 5.20% hasta los $87. El West Texas Intermedio perdió un 7.47% hasta los $84.11 y la mezcla mexicana de crudo cerró en los $88.96 por barril. En febrero, el empleo formal en México creció 53.1% con 182.778 puestos de trabajo, considerando plataformas digitales de transporte y reparto. De acuerdo con datos del Instituto Mexicano del Seguro Social, sin considerar la ocupación en plataformas, la cifra se ubicó en 157.882. La Asociación Mexicana de Parques Industriales Privados puso en operación los primeros 20 parques industriales vinculados a la meta de 100 desarrollos contemplados en el Plan México, con una inversión superior a los $711 millones y capacidad para albergar cerca de 245 empresas manufactureras y logísticas, mismos que podrían generar alrededor de los 62,000 empleos directos. America Society anunció a los galardonados con la Medalla de Oro 2026, quienes serán homenajeados en la edición 44 del Spring Party el próximo 9 de junio en la ciudad de Nueva York. Un encuentro anual que reconoce a líderes que han generado un impacto transformador en sus países, en las Américas, por supuesto, y más allá. Entre los premiados están Pedro Azagra, CEO de Iberdrola, Sergio Díaz Granados, presidente ejecutivo de CAF, Banco de Desarrollo de América Latina, y ni más ni menos que Alejandro Soberón, fundador y presidente ejecutivo de Grupo CIE y fundador y director general de OCESA. Y bueno, pues en el marco del mes de la mujer tenemos, por supuesto, en el dato curioso, la nota conmemorativa de esta celebración tan importante que es el 8M. El 8 de marzo no se celebra, se conmemora. Lo que hoy vemos como una marea violeta de pañuelos y consignas es el resultado de un incendio que literalmente cambió la historia. Todo comenzó con el cansancio transformado en coraje.
A mediados del siglo XIX y principios del XX, las mujeres dijeron basta. El momento que marcó esta fecha ocurrió en 1908, cuando 15,000 mujeres marcharon por Nueva York exigiendo recortes de horario, mejores salarios y el derecho al voto. Sin embargo, la tragedia consolidó el movimiento en 1911. El incendio en la fábrica Triangle Shirtwaist West de Nueva York se cobró la vida de 123 trabajadoras que no pudieron escapar porque las puertas estaban cerradas con llave. Ese humo negro se convirtió en la bandera morada que hoy simboliza la lucha por la justicia laboral y la dignidad humana. Mientras caminamos en la marcha, los carteles recuerdan nombres fundamentales. Escuchamos el eco de Clara Zetkin, quien en 1910 propuso la creación de un Día Internacional en la Conferencia de Mujeres Socialistas en Copenhague. Recordamos a las mujeres rusas que en 1917 protestaron por pan y paz, forzando la abdicación del zar y logrando el voto femenino. Un acto de rebeldía que fijó la fecha definitiva en el calendario gregoriano, el 8 de marzo. Este día no es solo una fecha de reivindicación social, sino el balance anual de una brecha de género que sigue impactando el Producto Interno Bruto global. Según datos del Foro Económico Mundial, cerrar la brecha de género podría inyectar hasta $12 billones al PIB mundial. Sin embargo, el mercado enfrenta un déficit estructural, ya que aún se continúa con el trabajo no remunerado. Las mujeres realizan el triple de labores domésticas que los hombres, una economía invisible que sostiene el sistema sin figurar en las cuentas nacionales. La concentración de mujeres en sectores de baja productividad salarial limita el flujo de capital hacia hogares liderados por mujeres. El día concluye con una señal clara para los inversores. La diversidad de género en la alta dirección no es filantropía, es rentabilidad. Las empresas con mayor representación femenina en sus juntas directivas suelen reportar márgenes de beneficio un 21% superiores. La conclusión de este 8 de marzo es clara. La brecha de género no es solo un dilema moral, sino una ineficiencia estructural que frena el crecimiento económico. La plena integración de la mujer en el mercado laboral, bajo condiciones de igualdad salarial y paridad en puestos de liderazgo, representa el motor de competitividad más subutilizado de la actualidad. Cerrar estas brechas no es un gasto, sino la inversión con mayor retorno social y financiero. Maximiza el PIB global, diversifica el capital humano y optimiza la toma de decisiones estratégicas. La equidad es, en última instancia, el requisito indispensable para una economía sostenible y resiliente. El mercado se detiene, pero tu visión no. MBS Negocios. Regresamos. El balón está en nuestra cancha. MBS Radio, donde late la pasión. La dinastía Maldini. 3 generaciones, un mismo escudo y una estirpe inigualable. La familia Maldini y la realeza del fútbol. La saga comenzó con Cesare, el capitán que alzó la primera Copa de Europa para el Milan en el año 63. Un central inquebrantable, un líder nato. Pero el mito alcanzó la eternidad con Paolo, il capitano. Un cuarto de siglo defendiendo una sola camiseta, la rossonera. 5 Champions, 7 Scudettos y una clase magistral que redefinió el arte de defender. El dorsal 3 en San Siro es su eterno legado. Hoy el nombre sigue vigente con Daniel, el primero en ser volante creativo y en romper la tradición defensiva. Cesare, Paolo y Daniel, más de 60 años de historia resumidos en una sola palabra: lealtad. Yo soy David Faitelson. ¡Vamos México! MBS Radio, donde late la pasión. En Chedraui, la cuaresma más fresca. Pechuga de pollo fresca sin hueso a 164 pesos el kilo. Válido al 9 de marzo. Hola, soy Andrea Vargas y quiero invitarte a descubrirte, cuestionarte y crecer. Cada semana tenemos conversaciones reales con los mejores especialistas que conectan contigo. Escúchanos todos los sábados a las 12 del día aquí por MBC Radio 102.5. Conócete Podcast, un espacio para entendernos mejor. Soy Ernesto Villarreal Cantú, comisionado político nacional del Partido del Trabajo. No te dejes engañar. En el PT fuimos los primeros en impulsar la reducción de la jornada laboral sin bajar sueldos ni prestaciones. También respaldamos el aumento histórico al salario mínimo. Por las y los trabajadores de México,
siempre seremos los primeros. El PT es la 4T y la nueva esperanza del pueblo. El PT es la 4T y la nueva esperanza del pueblo. En algún lugar de un gran país. En algún lugar de un gran país. Mikel Erenchun cumple 40 años de carrera y lo celebrará el 19 de marzo en el Teatro Metropolitan. Mikel Erenchun Duncan Do Tour 2026. A un minuto de ti te seguiré. Boletos en Ticketmaster y en nuestros programas en vivo. Todos los éxitos de Duncan Do están en MBS 102.5. Más personas reconocen la labor de esta CNDH. La Encuesta Nacional de Opinión 2025 lo confirma. El 71% de la población asegura que defendemos los derechos humanos frente a los abusos del poder y el 68% que sí escuchamos y atendemos a las víctimas. La CNDH hace un buen trabajo. Incrementó de 30 a 40% el número de personas que así lo creen en el periodo de 2018 a 2025. Avanzamos en la ruta correcta. Defendemos al pueblo. Una carrera llena de éxitos. Llevo tu amor por más de 1000 años. Bienvenido a la vida. Esto es lo que tú necesitas. A lo mejor y soy yo lo que tú necesitas. Total Syntec 35 aniversario. El Auditorio Nacional recibirá a Alex Sintek el 12 de marzo. Tu lugar está en Ticketmaster y en nuestros programas en vivo. MBS 102.5. Estás en MBS Negocios. Continuamos. Las mujeres en la economía, un tema que nos ocupa, que nos preocupa y que hoy por hoy tiene datos estadísticos tremendos. Es un gusto tener en enlace a Paula Vázquez, coordinadora de sociedad del Instituto Mexicano para la Competitividad, justo con este estudio del monitor Mujeres en la Economía. Paula, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? Un gusto estar contigo. Oye, pues ya no da tanto gusto porque estos estudios siempre nos hacen ver la triste realidad de lo que sucede. Y es que hoy por la mañana leía, fíjate, que por cada 100 pesos que gana un hombre, una mujer recibe 80 por el mismo trabajo. La brecha salarial en México persiste, ¿no? Y me gustaría mucho pues ya escucharlo de lo que ustedes tienen en este estudio. Claro, justamente desde el IMCO, claro que estudiamos la brecha salarial, que como tú bien dices, es de alrededor del 14-13% a 2025. Pero justamente esto es la punta del iceberg, ¿no? La forma en la que las mujeres participan en el mercado laboral realmente es la respuesta, y todas estas barreras estructurales que tienen para ascender, pues es como el reflejo de esta brecha salarial, ¿no? Pues empecemos justo por la participación económica de las mujeres. No todas tienen un empleo. Si vemos a las mujeres de 15 años y más en edad laboral, solamente 46% de ellas tiene un empleo, en comparación del 70, casi 80% de los hombres. Entonces, bueno, de ahí partimos a que más de la mitad de las mujeres pues no tienen un trabajo. Y después de eso, pues la forma en la que participan las mujeres dentro del mercado laboral, pues es distinta, ¿no? Se concentran mayormente en empleos informales, pues lo que puede penalizar sus ingresos, el acceso a la seguridad social, tienen barreras para acceder a puestos de liderazgo. Por ejemplo, desde el IMCO vemos que solamente 3% de las mujeres son directoras generales en una empresa. Entonces, estos datos pues también son reflejo de las desigualdades estructurales que enfrentan las mujeres, ¿no? La violencia laboral, e incluso el tema de los cuidados, que responde muchísimo a la forma en la que participamos las mujeres. Las mujeres realizan en promedio 40 horas a la semana cuidados y trabajos del hogar versus los hombres cerca de 16 horas. Entonces estamos hablando de una diferencia abismal que efectivamente pues le da vida a esta brecha salarial, que pues es un dato tremendo. Eso está bastante interesante, Paula, pero
qué referencia estamos midiendo esto? Es decir, ¿hay cambios significativos de estos números versus a lo mejor 2025, 2024? Es decir, ¿hay cambios en donde sea a favor de las mujeres o es algo que se sigue manteniendo de años atrás? Bueno, la verdad es que está bien interesante porque bueno, la medición es a través de los ingresos promedios de hombres y mujeres, ¿no? A través de la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo es que nosotros estimamos esta diferencia. Entonces vemos que la brecha salarial pues no ha disminuido muchísimo. Los últimos datos que tenemos en cuanto se empezaron a desagregar los datos hombres versus mujeres, tenemos una brecha salarial de alrededor de en 1900 era como de 30%, siempre a favor de los hombres, y pues ahora, pues aunque la brecha se ha disminuido a la mitad y estamos cerca del 15%, pues aún así pues sigue habiendo una persistente resistencia, ¿no? a estas desigualdades. Y es, Paola, también momento de decir y recalcar lo que mencionabas hace un momento, el tema de por qué también muchas mujeres no pueden accesar a estos empleos, pues porque tienen que ser cuidadoras, ¿no? El hecho desde tener un hijo, pero también la familia, se suelen convertir ellas en quienes pues se dedican a cuidar, no reciben ninguna remuneración, pero es el trabajo más complejo. Definitivamente, justo vemos que aún pues en la actualidad siguen siendo los cuidados la principal barrera de entrada, permanencia y crecimiento de las mujeres en el mercado laboral. Entonces sí vemos que, por ejemplo, en la encuesta también de empleo del INEGI hay una pregunta que les hacen a las personas que no tienen un empleo, que por qué no están trabajando. Entonces el 69% de las mujeres responden que porque no tienen con quién delegar los cuidados. En este caso, pues no tienen quien cuide a las personas pues menores, adultos mayores o personas enfermas en su hogar. Entonces vemos que es una principal barrera de entrada y claramente pues que es una de las principales barreras para que las mujeres pausen sus carreras profesionales o incluso disminuyan sus cargas laborales. Estos insights que ustedes traen dentro de este estudio, ¿cuál es el que más destaca? Sin duda esto que nos estás diciendo tiene una relevancia enorme, pero ¿qué más hay? Claro, hay una parte a que me parece bien interesante dentro del monitor de mujeres en la economía. El segundo apartado es sobre estados, ¿no? Las desigualdades que enfrentan las mujeres en los estados es interesantísimo y nosotros tenemos particularmente indicadores sobre autonomía económica, que para mí es una respuesta de las trayectorias profesionales de las mujeres, ¿no? Y en México vemos que cerca del 26% de las mujeres no tiene ingresos propios, es decir, no tiene autonomía económica. Entonces, pues la verdad es que es interesantísimo, pues no obviamente positivo, no lo es preocupante que 26% de las mujeres pues no perciban ingresos por su cuenta, ¿no? Que dependan en gran medida de familiares, de programas sociales. Entonces esto te da un indicio de cómo es que las trayectorias profesionales se están dando en las mujeres y al mismo tiempo en autonomía económica tenemos otro indicador que es sobre vivienda, que cerca del 17% de las mujeres es dueña de su vivienda. 17% es muy poco. Entonces, 1 de cada 10 mujeres, ¿no? Tiene propiedad de la vivienda y también te habla de estas trayectorias profesionales, pues, que no son, pues, acordes con las necesidades luego de las mujeres. Híjole, es tan preocupante escucharlo porque también, bueno, imagínate la dependencia que esto representa no tener una vivienda, o ahí es en donde las familias pues viven muchísimas personas dentro de un mismo predio. Claro, y justamente siempre hemos hablado desde el IMCO que las trayectorias profesionales pues te dan ingresos propios, ¿no? Y sobre todo el poder decidir. Autonomía económica es poder decidir, ¿no? Poder decidir sobre pues las decisiones de la familia, ¿no? Poder decidir y también el poder decidir salir o no de situaciones de violencia. Entonces se desprenden un montón de situaciones
de autonomía para las mujeres, y pues también la autonomía económica es justamente una gran respuesta para muchas problemáticas que enfrentan. Sin embargo, aún vemos pues estos datos alarmantes que también se van intensificando en algunos otros estados, como lo pueden ver en el monitor. Zacatecas tiene altos niveles de dependencia económica, también Chiapas, el sur sureste, Oaxaca. Vemos que por ahí pues presentan los niveles más altos de mujeres sin ingresos propios. Híjole, tremendo. Pues muchas gracias, Paola. Sin duda estaremos pendientes de todo esto que ustedes exponen. No, gracias a ti por recibirme, un gusto. Gracias. Y bien, pues hablando de un tema de mujeres, un tema de sororidad, un tema también de empleos y de lo que está pasando con la joyería en nuestro país, tenemos una gran invitada que es increíble tenerla porque van a ver qué historia tan increíble. Ella es Delia González, diseñadora de joyas. Querida, qué felicidad tenerte acá. Muchas gracias por la invitación, Arlen, querida. Oye, pues escuchábamos justamente lo difícil que es la situación para mujeres y a mí me gustaría que nos platiques un poco de lo que haces porque tú y las artesanas tienen una gran historia que contar. Bueno, tú sabes que ahorita la posición de la joyería en México no es tan fácil. Yo solamente me dedico a diseñar joyería artesanal hecha a mano y escultura en pequeño formato en mi pueblo mágico que es Taxco Guerrero. Y es difícil porque las mujeres hacemos muchísimas cosas y en Taxco pues es muy difícil porque hay muchas partes que no hay calles, que la gente tiene que ir caminando y cosas así. Entonces lo que yo me he dedicado a hacer es a diseñar piezas que las armen los maestros plateros, pero las terminen las maestras plateras, para que lo puedan hacer en su casa, con sus niños y no tengan que salir, porque pues tú sabes que a nosotras nos tocan más jornadas, ¿no? Porque hay que hacer la casa, hay que llevar a los niños a la escuela, hay que ver que hagan la tarea y para mí todo esto es muy importante. Siendo Taxco este centro tan importante históricamente de La Plata, este centro platero que ha dado tantos artistas, yo quiero que no se pierda la joyería artesanal hecha a mano. Esa es mi función de vida. Eso es lo que yo quiero que siga y que se siga posicionando. Porque ahorita también hay un movimiento de lo hecho a mano, que lo hecho a mano es muy respetado. No solamente la moda rápida, ¿no? Sino que también lo que permanece, ¿no? Como pues los grandes plateros, como William Spratling, los Pineda, los Castillo, Jana Thomas, Margot de Taxco, tantas referencias que nos hicieron importantes a nivel mundial. Y que también es un orgullo y te felicitamos por mantener obviamente viva esa gran tradición de nuestros joyeros mexicanos. Y también seguramente, Delia, hay bastantes retos, ¿no? Retos hasta de la materia prima, se han elevado los precios de la plata. Seguramente también ahí tienes que mediar entre este negocio que sea viable, pero que también llegue a toda la comunidad y que sea al final del día un bien para todos, ¿no? Sí, bueno, pues acabamos de tener un fenómeno tremendo que la plata subió de 30 y pico mil hasta 60 mil y ahorita ya bajó, ahorita está sobre 49 mil con factura. Entonces, sí tenemos muchos movimientos del metal, porque es un metal precioso y es a nivel mundial el precio. Entonces, cualquier cuestión, ya sea económica, ya sea social, la guerra, todo esto cambia los precios tremendo. Entonces, sí tenemos que tener mucho cuidado, porque quien compró caro, pues después no puede vender caro. ¿Cómo lo estás manejando y cómo pues sobrevives a toda esta moda y a todo este tema ahora de tener omnicanalidad, ¿no? De no nada más vender tienda física, sino también por digital. Bueno, pues hay que tener mucha prudencia porque para por ejemplo, en los costos del metal, sí hay que tener mucha prudencia porque subió muy rápido. Y si compras cuando está alto, bueno, pues es que no sabes si seguirá subiendo o no. Entonces, bueno, yo me esperé un poco, yo compré algo un poco caro, pero ahorita que ya se reguló ya estoy comprando mucho más. Entonces, estoy muy contenta que parece que ya se va a quedar así. Entonces, me parece magnífico porque así el mercado se nivela. Entonces es muy importante para que la gente no pierda también, porque a veces la gente tiene nada más 100 gramos, 200 gramos para ir haciendo sus cosas y vender, por ejemplo, en Taxco en el tianguis de los sábados. Y entonces, si no, pues se descapitaliza.
¿Hay apoyo de las autoridades locales para que esto continúe? Porque siempre que pensamos en Taxco, Claro. por supuesto que es ir a juarearse de plata. No, fíjate que lamentablemente no. No hay para los tasqueños un apoyo económico real. Eso no existe. Yo quiero traer ahorita, estoy hablando con una empresa privada para traer un diseñador muy importante de la Escuela de Córdoba, porque Córdoba ha marcado en España pues grandes diseñadores, Carrera y Carrera, Tous empezó en la Escuela de Córdoba. Entonces hay un amigo mío que es de Córdoba y que lo quiero traer y me dice, Delia, yo no cobro nada, yo nada más quiero que me hospeden, que me den de comer y que me den el avión y yo me quedo ahí hasta un mes. Entonces eso es lo que falta también, como que la gente se emocione, que los diseñadores actuales se emocionen y vean otras opciones también, para que no sigan vendiendo lo mismo, porque al final, si tú vendes lo mismo que el de al lado, nunca vas a competir por precio. Definitivamente, Delia. Oye, ¿y cómo es apreciada este diseño mexicano? Tú que eres obviamente portadora con orgullo en muchos sentidos de llevar todo esto a todo el planeta. Cuéntanos un poco de qué tanto nos están buscando, qué tanto aman ese diseño mexicano de La Plata y de Taxco, que es reconocido en todos lados. Fíjate que muchísimo. La plata mexicana es la que dicen que es como que, pues es que si es plata mexicana es buena. La plata es buena, ¿no? Entonces, eso es algo muy bonito porque sí hay un fenómeno, por ejemplo, que hay un plateado buenísimo que ahorita están filtrando. Yo estaba leyendo porque hay muchas personas comercializadoras, por ejemplo, en el Tianguis de Taxco, que venden plata importada. Entonces hay una plata china, bueno, que no es plata, que la venden como plata, sobre todo de copias de marcas como Pandora y todo eso, que son cobre con un baño precioso que no se nota y que también no jala el imán, porque siempre lo que creemos, como vemos que no es plata, el imán lo jala. Cualquier imán te jala por metal, pero esto no, ni siquiera lo jala el imán, pero cuando lo tallas es cobre con un poquito de rodio y con plateado. Entonces es muy buena calidad, pero finalmente lo que pesa no es plata, y también es un valor agregado al diseño mexicano, el valor de la plata con el diseño. Entonces a eso se deben los costos de la plata, ¿no? También el diseño original, que no es hecho en serie, que cada uno es una pieza porque se pule a mano, entonces va a estar más pulido de un lado que del otro, que no se mete a barril, porque hay muchos pulidores de barril que tú avientas las piezas con balines y te lo pulen y te lo dejan muy lindo, pero no es igual que hacerlo a mano. Entonces eso, sí hay muchas diferencias. Bueno, ya cuando conoces el proceso de la plata, sí hay muchas diferencias y que tenemos que seguir luchando porque se reconozca, ¿no? El valor del maestro platero, de todos esos conocimientos que tienen desde hace tantos años, desde 1930 que llegó William Spratling y que renovó el diseño, fue un tremendo temblor para Taxco, ¿no? Este hombre arquitecto que renovó todo esto fue fabuloso. Yo les recomiendo que vayan al Museo Franz Mayer. Tienen una colección de William Spratling que la tienen a consignación, no a consignación, como se dicen, como dato, que la pueden ver, que son cosas preciosas. Delia, ¿y cuál es el problema que se enfrentan los maestros plateros? Te escucho hablar de ellos y pienso en que, pues, por supuesto, toda esta comunidad los apoya, pero realmente, independientemente del precio, que esto fue pues algo que fluctuó, pero ¿qué es a lo que ves que se enfrentan hoy por hoy? Bueno, principalmente a que nos rebasó la tecnología. O sea, en Taxco no tenemos grandes maquinarias, ni grandes troqueladoras, ni nada. Todo se hace como con maquinaria de la Segunda Guerra Mundial. Los sopletes son grandes, pocos son los que tienen sopletes de oxígeno, que son los finitos, los que ponen el calor y que son muy finos, por ejemplo, para soldar argollas o así. Entonces, tenemos, o sea, todavía el fundido de la plata se hace en barro, ¿no? Entonces, sí, yo creo que tenemos ahí, que también es una ventaja, ¿no? Es romántico, ¿no? Pues es romántico, es difícil, porque cada vez tenemos que innovar mayor diseño. Entonces, cada vez tenemos que hacer cosas más atractivas para el cliente, porque finalmente con lo único que vamos a competir es con el diseño, porque es más pesada nuestra plata. Entonces, es bien importante
pues es esa parte que nos falta, que es todo para fabricar, que también es romántico, pero a la vez también lo hace más artesanal. Pero el principal problema yo creo que es económico, que la gente no tiene dinero para la plata, que se la va comiendo día a día. Y entonces si vende un collar, pues ya se comió la mitad del collar, entonces ya va a ser un collar más chiquito y entonces ya no hace collar y hace 2 aretes y vende los aretes y vende 3 aretes, pero uno se lo come y le quedan 2 aretes. Entonces pues ya nada más le queda para un arete. Entonces la vida sigue y tienen que mover más rápido las cosas. Entonces yo por eso le digo a toda la gente, vaya a Tasco, vayan los sábados. No se les echa a perder nunca la plata sube de valor. El diseño muchos son atemporales, ¿no? Y muchos son muy clásicos, demasiado clásicos, pero se sigue vendiendo. Oye, Delia, justamente para nuestros radioescuchas que nos escuchan literalmente, a lo mejor no pueden vernos también en la transmisión que tenemos en vivo, no sé, explicarles un poco cómo es el diseño de Delia González, para que den una idea de, son estas piezas que son grandes, son pequeñas, ¿cuáles serían como tu especialidad para que aquellos radioescuchas se imaginen un poco? Obviamente van a buscar en tu página todos estos diseños, pero cuéntanos un poquito de eso. Bueno, últimamente he estado trabajando mucho la armazón de plata en figuras distintas y poniéndole 1 a 1 cristales con mujeres en su casa. Eso lo estoy haciendo mucho porque yo creo que ayudó mucho a la economía familiar. Porque trae un broche increíble que justo ejemplifica eso, se los vamos a poner seguro, pero vieran qué belleza. Y entonces ayudo a la economía de los hombres, pero también de las mujeres, ¿no? Porque también trabajo con muchas madres solteras que divorciadas, viudas. Entonces, ahorita estoy haciendo escultura en pequeño formato también. Estoy haciendo muchos corazones con espadas, corazones llorando, así. Estoy haciendo 2 balones ahorita que me pidieron de la Ciudad de México. Que va ¿Para a haber el Mundial? una exposición. Sí, para el Mundial, que me hicieron favor de pedírmelo la Secretaría de Turismo de la Ciudad de México. Y entonces los estoy diseñando. Estoy muy contenta. Estoy trabajando con mucha gente, haciendo muchas cosas, aunque también no me niego a hacer cosas económicas. Por ejemplo, estoy haciendo pines de latón plateado, pulidos a mano. ¿Por qué? Porque eso da trabajo a más gente. O sea, no solamente la joyería de Delia González no es una joyería cara. Sí hay cosas caras, definitivamente. Bueno, relativamente caras. Pero también tengo cosas muy baratas, muy económicas y me adapto al cliente. Lo que yo quiero es que en Tasco haya trabajo. Que los chiquitos, en vez de ir corriendo y arrebatar una bolsa, tengan dinero y vivan con dignidad y coman bien. Entonces eso para mí es muy importante. Ay, muchas gracias por venir, Delia, siempre una inspiración. Con todo mi cariño, muy agradecida que sigamos dándole visibilidad a la joyería artesanal hecha a mano, a mi pueblo mágico que es precioso, que está a 2 horas de la Ciudad de México, que la Ciudad de México son la mayor de visitantes y hacen una diferencia porque si van a comer, pues le dan más trabajo a la gente, si van a visitar, si compran un poquito de plata, si se quedan a dormir, pues para los hoteleros también. Entonces, pues muy agradecida de estar aquí siempre y muchísimas gracias por el apoyo y el cariño. Y los voy a invitar ahora que entregue mis porque somos varios artistas que vamos a exponer ahí en el centro de la Ciudad de México, en el Zócalo. Wow, pues ahí vamos a estar cubriendo segurito. Muchas gracias. Totalmente. Muchas gracias, Delia. Muchas gracias. Pues ahí está. ¿Qué más podemos pedir sino apoyar lo que se hace en México? Porque lo que se hace en México no está bien hecho, está de lo mejor y es lo mejor hecho. Vamos a un corte y regresamos con más. El mercado se detiene, pero tu visión no. MBS Negocios. Regresamos. En Chedraui, llevarte más cuesta menos. 30% de bonificación y Chedraui en toda la higiene bucal Colgate. Válido al 9 de marzo. El ídolo brasileño en su Tour 2026. Roberto Carlos en la Arena CDMX. Tú eres mi hermano del alma, realmente el amigo. 14 de marzo. Tu lugar está en Superboletos y en nuestros programas en vivo. Siente la música de Roberto Carlos. Yo quiero tener 1.000.000 de amigos y así más fuerte poder cantar. Aquí, en
MBS 102.5. De todas las edades y rincones. Quienes enseñan y quienes aprenden. Quienes crean arte y quienes impulsan negocios. Quienes compiten en las canchas y quienes apoyan desde las gradas. Activistas y líderes de las calles o en las comunidades. Aquí, todas las voces cuentan. Porque legislar es más que escribir leyes, es transformar juntas y juntos nuestra realidad. Para construir el país que queremos. Senado de la República. 66ª legislatura. Este no es un tributo. Es una experiencia sonora que ha dado la vuelta al mundo. Depeche Mode Experience. Por primera vez en México, 21 de marzo, en La Maraca. Tu lugar está en Ticketmaster y en nuestros programas en vivo. Depeche Mode Experience está en MBS 102.5. El sarampión es altamente contagioso. Todas las niñas y niños de 6 meses a 12 años deben vacunarse. Si tiene su primera dosis hace 6 meses o más, ponle la segunda. Si ya tiene las 2, está protegido. Si tienes entre 13 y 49 años y no tienes las 2 dosis o no lo recuerdas, vacúnate. Acude a tu centro de salud más cercano. Contra el sarampión, la vacuna es tu protección. Secretaría de Salud, Gobierno de México. Las canciones que llegan directo al corazón en una versión sinfónica. Despecho Sinfónico. Con la Filarmónica de las Artes. 19 a 28 de marzo. Centro Universitario Cultural. Tu lugar está en Boletópolis y en nuestros programas en vivo. Despecho Sinfónico. Está en MBS 102.5. Estás en MBS Negocios. Continuamos. Nativo Digital, el ADN de la tecnología para el mundo real. La tecnología y lo importante que es y de todo lo que se habla aquí siempre. Aramis, ¿con qué vamos a empezar? Totalmente, tenemos un súper invitado. Tenemos a Juan Francisco Aguilar. Obviamente él es el director general de Dell y vamos a escuchar antes de esta entrevista un poco de su semblanza. Juan Francisco Aguilar, un líder con una trayectoria de más de 25 años en la industria tecnológica. Actualmente se desempeña como director general de Dell Technologies México, una compañía donde ha forjado su carrera desde hace más de 2 décadas. Juan Francisco comenzó su camino en Dell como ejecutivo de cuentas para grandes empresas y gracias a su enfoque estratégico, escaló posiciones clave como la vicepresidencia de soluciones comerciales y la gerencia regional para Puerto Rico y el Caribe. En el ámbito académico, es ingeniero en sistemas por el Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey. Cuenta con un MBA por el ITAM y estudios de liderazgo por el IPADE. Es un entusiasta de la historia y el deporte, disciplinas que utiliza para analizar el liderazgo y la formación de equipos de alto rendimiento. Además, Juan Francisco es un firme impulsor de causas sociales, participando activamente en iniciativas contra el cáncer infantil, la diversidad y el apoyo al talento joven. Un líder que combina la capacidad de ejecución en mercados diversos con un profundo sentido humano. Porque así en MBS seguro encuentran a los líderes que están transformando a nuestro país, Aramis. Definitivamente, y para eso está aquí Nativo Digital. Y Juan Francisco, gracias por estar con nosotros y entrar ya en materia. Oye, el tema de la inteligencia artificial que hablábamos justamente antes de entrar al aire, ha sido un tema que dejó de ser un tema 100% de CIOs para ser un tema de CEOs. Cuéntanos un poco sobre esos cambios de paradigmas y que obviamente desde Dell llevas todo este desarrollo y las compañías a buen puerto. No, pues antes que nada, un placer estar aquí en este programa y un saludo aquí a todo el auditorio. La verdad es que estamos, yo creo que viviendo uno de los cambios tecnológicos más importantes que jamás haya existido en la humanidad. ¿Y por qué? Porque existen, la inteligencia artificial al final es propulsionada por los datos.
y se están generando, pues lo sabemos de mucho tiempo atrás, una cantidad brutal de datos. Entonces, todos estos mismos los estamos explotando, se están llevando a otro nivel, se están convirtiendo en conocimiento, pues para poderlos aprovechar en diferentes industrias, pues para automatizar a lo mejor tareas que eran muy repetitivas, o cuestiones donde se requiere mayor precisión, o cuestiones donde se requiere reducir costos, aumentar la experiencia del cliente, etcétera, etcétera. Lo que estamos viendo es que se está utilizando en muchos ámbitos y está dependiendo también mucho de toda la creatividad que existe atrás, pues de muchos individuos en diferentes segmentos, ¿no? También es un reto importante para la adopción de esta tecnología, porque hoy, lo decíamos hace un rato, lo mismo en la abogacía que en la medicina, hoy todo el mundo necesita de esta tecnología. ¿Cómo se convierten ustedes en un impulsor o en cómo ayudar a estos sectores de la economía? Lanzamos ya van a ser 2 años en mayo, un framework o una plataforma que se llama la Fábrica de AI, y lo hicimos en conjunto con NVIDIA. Y donde lo que queremos es como una fábrica que tiene insumos, aquí tener datos, pasan por un proceso y convertirlos en conocimiento. Pero el framework es ayudar a todas estas empresas pequeñas, grandes, independientemente de la industria, a poder aprovechar esta tecnología al máximo. Lo curioso aquí, lo primero que debe de estar en una conversación es qué caso de uso queremos resolver. Muchas veces lo que hemos visto es que no es un proyecto exclusivamente del área de tecnología, más bien es un proyecto del área de negocios que tiene que ser apoyado por el área de tecnología. Y sustentado por el área de finanzas, porque ahí vamos luego ya con los CIFEOs. Pero fíjate, una parte muy importante, trajimos nosotros hace 2-3 meses el encargado de hacer esos casos de uso internamente en Dell, y decía... la clave para que funcionara en Dell era que todo el staff ejecutivo, los más importantes, estaban involucrados en los casos de uso y estaban revisando el retorno sobre la inversión que esperaban de cada uno de ellos. Nada más así como un dato, en Dell se descubrieron más de 800 casos de uso y dijeron, no le vamos a meter a 800 casos de uso. Vámonos sobre los 3 o 4 más importantes y que sabemos que va a haber un retorno. Ok, los demás los vamos dejando. Pero lo importante es cómo vamos estableciendo una base tecnológica, una base de servicios, una base enfocada en casos de uso que a final de cuentas después le pueda estar agregando más casos de uso, pues para que se puedan estar explotando, ¿no? Definitivamente. Y también veíamos por ahí la información que nos pasaron, esta proyección de crecimiento e inversión en IA en México, cerca del 25% anual, por ahí hasta el 2027. ¿Cuáles serían esos sectores? Digo, sé que hemos hablado aquí en MBS Negocios, prácticamente todos los sectores, todas las verticales, pero ustedes han identificado algunas que principalmente van a presentar estas inversiones importantes próximamente. Mira, lo hemos visto ahorita muy fuerte en el segmento financiero, en el segmento de retail, en el segmento de servicios, en el segmento de desarrollo de software, que son pues dinámicas donde estamos viendo mucha automatización por la inteligencia artificial, ¿no? Pero fíjate algo bien importante, si estamos hablando de datos también, tenemos que estar hablando del tema de ciberseguridad y cómo incorporas la inteligencia artificial para poderte proteger. Esta encuesta que le hicimos con más de 850 empresas y CXOs a nivel mundial, incluido México, ya nos sorprendió ver que hay empresas en nuestro país que empiezan a utilizar la inteligencia artificial para protegerse de un desastre como es la ciberseguridad, ¿no? Es que da de la mano, ¿no? No puedes tener avances en inteligencia artificial si de la mano no llevas todo el tema de ciberseguridad. Y en ese sentido, ¿qué están haciendo ustedes? Es decir, ¿cómo colaboran también esta parte? Mira, cuando hablamos de ciberseguridad, hablamos de 2 frentes. Uno, lo que es el frente proactivo. ¿Cómo ayudamos a proteger la superficie de ataques? Y promovemos pues algo que se llama el Zero Trust. ¿Cómo nos aseguramos que todos los equipos y soluciones que vendemos ya vienen protegidos desde fábrica? Pues para poder prevenir o poder proteger un nivel más alto en términos de ciberseguridad ante un ataque. Pero hay un tema donde muy pocas empresas le están invirtiendo y eso lo estamos promoviendo muy fuerte. Te van a atacar. El punto no es como el COVID. ¿Sí? ¿Cuándo? Te va a dar, Sí. es cuándo. Te van a atacar. Sí. ¿Cuándo te van a atacar? ¿Qué tantos sistemas de recuperación tienes
para volverte productivo una vez que te secuestren, una vez que te ataques? ¿Cómo puedo volver a entregar mercancías? ¿Cómo puedo volver a facturar? ¿Cómo puedo volver a estar produciendo contenido? Y muchas empresas, esa parte hemos visto que le invierten poco. Lo estamos promoviendo muy, muy fuerte como industria y obviamente como empresa, pues en todo lo que es el mercado, no nada más en el mundo, sino concretamente en México, ¿no? Hay un tema fundamental, ¿no? Este tema de la ciberresiliencia. Y creo que tienen un estudio que estarán próximos a dar seguramente a todos los medios, pero creo que por aquí nos puedes adelantar un poquito, ¿no? No, pues adelantar así, lo que te decía ahorita, a mí me sorprende que ya 5 de cada 10 clientes empiezan a utilizar la inteligencia artificial y el machine learning como mecanismos de recuperación, de detección, resiliencia en caso de un ciberataque. Eso es algo que nos sorprendió mucho en este estudio. Y también nos sorprendió conectándolo con la parte de inteligencia artificial, algo que ya más del 40% de los entrevistados o trae una iniciativa o ya están trabajando en algo en concreto con un caso de uso de inteligencia artificial. Algo que estamos también promoviendo con ellos, pues por eso lo importante de trabajar el caso de uso a nivel negocio. Fíjate, 9 de cada 10 proyectos que se desarrollan sin el sponsorship o el patrocinio de el dueño o algún CXO, fracasan. 9 de cada 10 proyectos. De ahí la importancia que debe de contar pues, con la visibilidad más alta en una organización, independientemente del tamaño que sea, ¿no? Juan Francisco, a mí me interesa mucho también el tema de sostenibilidad. Es decir, la tecnología está completamente conectada hoy por hoy con el tema de sostenibilidad. Y más cuando hablas de inteligencia artificial, porque consume grandes niveles de energía. Claro. Y también requiere, datos, ¿no? Y también pues, requiere la energía Agua. para todo lo que tiene que ver el enfriamiento. Algo muy importante es cuando se tomen decisiones es asegurarte que la tecnología que estés adquiriendo sea de la última generación. Porque cada generación, nosotros como empresa que sacamos, consume, por decir un ejemplo, un 20, 30, 40% menos que la familia anterior. Y eso representa un ahorro muy, muy importante. Y la parte de energía y sustentabilidad no nada más es la energía, sino también cómo estás reutilizando muchos de los componentes que utilizas en tus soluciones. El ejemplo más práctico que se me ocurre es cobalto, que se utiliza para todo lo que son las baterías. Uh-huh. ¿Cómo tienes un mecanismo y una dinámica para estar reutilizando el cobalto y no estés pues contaminando todo lo que tiene que ver el ambiente, ¿no? Y así te podemos hablar de aluminio, y así te podemos hablar de oro, y así te podemos hablar de muchos componentes como los plásticos, pues de que recuperamos del océano y lo estamos usando ahorita para todo lo que son los empaques de muchas líneas de productos, ¿no? ¿Es un gasto para la empresa? Yo creo que no. Yo creo que cada vez vemos empresas que nos piden más cuáles son tus políticas de sustentabilidad. Ayúdame a hacer estudios de cómo reduzco la huella de carbono con los equipos que estamos adquiriendo, porque eso me sirve pues, para estar anunciando a inversionistas, a la bolsa, y pues obviamente cada vez empieza a volver una economía circular donde los clientes lo necesitan como parte, también ellos deben de atraer más inversión, ¿no? Oye, pues ya vamos a cerrar la entrevista, pero me gustaría un mensaje final, además de que nos hables un poco de cómo se llega a ser el líder que eres. Pues yo creo que uno con mucha pasión y otro con prioridades. Yo creo que tener mucho foco y saber que te estás enfocando en lo correcto y te estás enfocando en lo que te va a llevar a lo que estás soñando y a lo que te estás dirigiendo, ¿no? Son empleos, qué maravilla. Sí, sí. Buenísimo. Y diversión. Ah, si no estás en algo que no te divierte, que te apasione, que te diviertas, ¿no? Y luego te dejo un tema pendiente. Cómo los altos ejecutivos deben de empezar a utilizar inteligencia artificial o la están utilizando para transformar sus roles de trabajo y carreras. Venga, pues Increíble. Entonces te vemos pronto. Aquí Sale. te esperamos. Gracias. Para mí Muchísimas ya nos vamos. gracias. Al contrario. Vámonos. Fue lunes de tecnología, pero ya vámonos de aquí. Exactamente. Y bueno, pues ustedes no, porque se quedan con el máster de la industria automotriz, por supuesto, José Ramón Zavala, todo el equipo de Autos y Más. Nos escuchamos mañana. Soy Arlene Muñoz y será un gusto que sigan aquí en la programación de MBS. Esto fue MBS Negocios, el espacio donde las ideas, la innovación y los negocios alcanzan su punto más alto. Los esperamos el día de mañana a las 19 horas por el 102.5 FM MBS.
negocios.